buenos días, tardes o noches. El equipo conformado por los alumnos Concesión Ballesteros, Omar Alejandro, Rico Hernández, Diego Alejandro, Sánchez Condado Christopher y su servidor Sánchez Kevin Daniel del grupo Tercero 4, presentaremos todo lo relacionado a las culturas y de los pueblos indígenas del estado de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, el pueblo indígena es conocido como huastecos. Los huastecos se llaman a sí mismos Tenec, que quiere decir los que viven en el campo con su idioma, sangre y comparten la idea. Localización. La mayoría de los Tenec de San Luis Potosí viven en la región de la Huasteca, al oriente del estado, localizada dentro de la cuenca del río Pánuco. Esta región está distribuida en 18 municipios. Los Tenec comparten este espacio con mestizos y nahuas, que ocupan el sur de la región. 11 municipios concentran la mayor parte de la población Tenec, de las cuales sobresalen Aquismón, Tanjalás, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tancanwitz, San Antonio, Tampamolón y San Vicente Tancuayalab. Antecedentes históricos. En la época prehispánica, durante el periodo clásico, los Tenec ocupaban un amplio territorio que comprendía parte de los actuales estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí. La hipótesis más aceptada sobre su origen señala que proviene de una extensión que habitaba la población maya a lo largo de la costa del Golfo de México, cuya continuidad se rompió con la llegada de totonacos y mexicas, principalmente a fines del periodo formativo. La Huasteca contaba entonces con la presencia de varios pueblos indígenas, como los huastecos, nahuas, pames, totonacos, chichimecas y tepehues. Su presencia respondía a diferentes procesos migratorios y a las etapas de expansión de los imperios azteca, teotihuacano y olmeca. La Huasteca tuvo influencia tolteca y chichimeca durante el siglo XII y probablemente migraciones de grupos nahuas en el siglo XVIII. En la época de Moctezuma I, una parte de ese territorio fue conquistada y sometida al imperio mexica. Este dominio continuó hasta 1506. Al momento de la conquista, el territorio de los huastecos estaba dividido en señoríos independientes entre sí, sin autoridad centralizada. En los primeros años del siglo XVI, los señoríos estaban sometidos al pago de tributos a los texcocanos, lo cual no modificaba las estructuras de gobierno huasteco. Se trataba de una región densamente poblada, cuyos asentamientos estaban cerca de las orillas de los ríos y en las serranías. En cada uno de los pueblos, los principales organizaban la producción y los más iguales trabajaban la tierra. En 1519 llegaron a la Huasteca los primeros españoles, los cuales dejaron destacamentos que fueron exterminados por la resistencia huasteca en Pánuco. Hasta 1525 los españoles lograron establecerse y comenzaron una violenta colonización mediante guarniciones, lo que provocó un fuerte descenso de la población. Se vendían a los huastecos en calidad de esclavos a cambio de ganado vacuno. Tal política dio inicio a las encomiendas. Así, se estableció un corredor ganadero,
de bovinos en la planicie y la población indígena se concentró en las serranías. Posteriormente, se estableció un equilibrio social entre españoles e indígenas. Las dos sociedades subsistían una al lado de la otra, con sus leyes y sus formas de vida, sin mezclarse y sin tener gran conflicto. Esta región huasteca, aislada de los caminos comerciales de la época colonial, limitó su economía a los latifundios y a la economía autárquica de las comunidades indígenas. La intervención francesa fue apoyada por muchos indígenas, que vieron en el imperio una forma de desmantelar el sistema opresor. Hacia finales del siglo XVI aumentó la presión de los latifundistas mestizos sobre las comunidades indígenas con el fin de acrecentar su territorio, mediante la cesión o la renta del mismo. El despojo de tierras se aceleró a causa de las leyes de desamortización, que suprimían la propiedad comunal. Estas leyes afectaron a la propiedad indígena y la propiedad de los condueñazgos, forma local de latifundio en el que eran copropietarios todos los derechos del dominio, y las comunidades indígenas perdieron en gran medida el control de su territorio. La revolución de 1910 en la región huasteca fue un asunto de rivalidad entre grupos caciquiles que obligaban a los indígenas a combatir por ellos. La revolución tuvo un carácter conservador. Esta no se modificó las estructuras agrarias hasta los años 30. Las comunidades indígenas recuperaron algunas tierras y ejidos, en tanto los mestizos conservaron la planicie y los valles. Cosmogonía y religión. El espacio mítico de los Tenec está delimitado por el océano al este y por la sierra al oeste, y ambos tienen diferentes representaciones. Las almas de la gente ordinaria descansan en el oeste, mientras los curanderos, músicos y danzantes están en el este. La esencia de la lluvia viene del este y encuentra su contraparte en las cuevas del oeste. Todo lo que se lleva el agua en el oeste aparece en el este. Así, estos dos puntos cardinales son complementarios en el mundo de los Tenec. Las cuevas, abundantes en la sierra del oeste, representan las puertas de entrada al mundo de las potencias divinas. Son lugares de culto y comunicación. Ahí habita el trueno, ser poderoso dador de la lluvia, así como la diosa de la fertilidad. Para los Tenec, el lugar de la vida es la selva, la sierra, en posición al de los mestizos que viven en el pueblo. Aunque la distancia sea mínima, los Tenec tienen su casa en un contexto más integrado con la naturaleza. También la tierra es un lugar sagrado, objeto de ceremonias, rituales y danzas. Se le brindan ofrendas durante los entierros y a lo largo del ciclo agrícola. Fiestas. Las festividades más importantes son las de los santos patrones, como las de San José, que se celebra el 19 de marzo, San Isidro, 15 de mayo, Santiago Apóstol, el 25 de julio, San Agustín, el 28 de agosto, San Miguel, el 29 de septiembre y otras, así como Año Nuevo y Día de Muertos. Estas fiestas se celebran religiosamente por la mañana, con danzas y cohetes la noche anterior.
Las principales danzas de los Tenec son el Tzacanzón o danza pequeña. Los hombres se colocan en fila con listones de colores colgando de la cabeza y un espejo enfrente, y las mujeres forman un círculo. También está las varitas, donde los hombres bailan con cascabeles en las piernas y varas con listones de colores. También la Malinche, donde un hombre se disfraza de mujer. Y el Rey Colorado, donde hombres y mujeres bailan en dos círculos concéntricos en sentido contrario. La danza de El Volador son representados hombres amarrados con cuerdas sujetas en la parte de arriba de un gran polín. Dan vueltas en el aire hasta el suelo imitando el vuelo del gavilán. Esa ha desaparecido. La variedad de géneros musicales y dancísticos que se observa actualmente en esta región es amplia. Va desde la música y danza ritual hasta la cumbia norteña, pasando por el famoso huapango huasteco, aunque este último no es el más importante. San Luis Potosí es el 9º estado con mayor porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena en México. En el año 2010, 248.196 habitantes de 5 años y más hablaban una lengua indígena, lo que representa el 10.7% del total de la población. La lengua indígena con mayor número de hablantes en la entidad es el náhuatl. En la tabla 6 representa información sobre la población que habla alguna lengua indígena en la entidad. Lengua: náhuatl. Población: 137.682, por ciento 55.5. Huasteco: población 95.568, por ciento 38.5. Pame: población 10.807, 4.4%. Otomí: población 319, 0.1%. Mixteco: población 263, 0.1%. Otras 3.557, 1.4%. De la población que habla alguna lengua indígena en la entidad, 5.5% lo hace en náhuatl. Por ello, el fomento y perseveración de esta lengua es de gran importancia para el Estado. Existen medios de comunicación, particularmente estaciones radiofónicas bilingües, dedicadas a la población hablantes de esta lengua del interior de la entidad. Para la UASLP, la atención de población indígena demanda considerar en su modelo y procesos educativos un enfoque intercultural bilingüe, en especial en aquellas regiones con alta densidad de población náhuatl, de la que ofrezcan servicios educativos. San Luis Potosí no solo es un estado enriquecido de recursos naturales, industrias e historia colonial, también lo es en diversidad lingüística por mantener lenguas maternas como es el náhuatl, huasteco, pome y otomí. Es el 9º estado de la República Mexicana que tiene el mayor número de hablantes de lenguas indígenas, con una sola población de 248.196 personas, lo que representa el 10% de los residentes de la entidad, de acuerdo a los datos de la INEGI. Las 3 entidades de la tasa más alta de personas que practican algún dialecto son Oaxaca, que registran 1.165.186 hablantes, Chiapas con 1.141.499 y Veracruz con 644.559. Náhuatl. El náhuatl predomina entre los hablantes de San Luis Potosí, pues representa el 59% al sumar 137.682 en el interior de la entidad. De acuerdo al Atlas de los Pueblos Indígenas de México, el náhuatl
pertenece a la familia Yutonagua. Es la agrupación más hablada de México, con 1,5 millones de hablantes. En el estado de San Luis Potosí, las personas que hablan el dialecto habitan en los municipios de Tazazunchale, Xilatla, Tampacán, Coxcaclán, Axla de Terranzas y Matapalán. La economía se basa en la agricultura minera, así como la cría de ganado vacuno y el comercio de productos procesados, sobre todo los derivados de la caña de azúcar. Una parte de su existencia depende de la caza, la pesca y la recolección. Huasteco. El huasteco es el segundo dialecto más hablado en la entidad potosina, con un total de 95.568 hablantes, el 38.5% de la población indígena. Los que hablan esta lengua se llaman a sí mismos tequén, lo que quiere decir los que viven en el campo con su idioma, sangre y compadecen la idea. La mayoría viven en la región de la Huasteca. Principalmente están distribuidos en municipios como Aquismón, Tanlajas, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tencahuitl, San Antonio, Tampamolón y San Vicente Tacahuayán. La base de la economía familiar es la agricultura. Practican bajo la forma tradicional de roza, tumba y quema. Cultivan principalmente maíz, frijol, calabaza, yuca y camote. Entre los cultivos de carácter comercial sobresalen los de la caña de azúcar, ajonjolí, arroz y cacahuate, además de frutales como naranja, plátano, piña y mango. De igual forma, el cultivo de café representa una importante fuente de ingresos para las familias. Pame. La lengua pame es practicada por 10.87 personas, cifra que representa el 4.4% de los hablantes de San Luis Potosí. El pame pertenece a la familia de Otromangue. El chichimeco es la lengua fonéticamente más cercana al pame. En el estado están los asentamientos históricos del pueblo pame. Son dos de las variaciones de la agrupación. El pame del norte, Siuyú, la cual se encuentra en muy alto riesgo de desaparición, y pame del centro, o Sioyi, que se encuentra en riesgo no en el inmediato en desaparición. Los hablantes están dispersos en 5 cabeceras municipales: Ciudad del Maíz, Alaquines, Tamazopo, Rayón y Santa Catarina. Su actividad económica gira en torno a artesanías como fibras de palma, con las cuales las mujeres hacen chichihuaques, petates y vendedores, piezas de alfarería como comales, cántaros y otros enseres de cocina. Otomí. En la cultura otomí, con una población de 319 personas que practican esta lengua, representa el 0,1% de los hablantes de San Luis Potosí. El otomí pertenece a la familia otomangue. Las lenguas más cercanas al otomí son el mazahua, el matlacica, el tlahuica. La agrupación lingüística de otomí conjunta 9 variantes y el total de hablantes a nivel nacional es de 288.052. En San Luis Potosí se encuentran en comunidades como Ciéngiga, El Proceso, Suspiro Picacho, Tierra Blanca, entre otras. La mayoría de los materiales utilizados en la investigación mexicana están escritos en español. Sin embargo, no es necesario hablar o leer español para investigar los requisitos mexicanos. Solo necesitarás saber algunas palabras y frases claves para entender los registros. El idioma oficial de México es el español, que es hablado por el 90% de las personas. Aún se hablan las lenguas indígenas de los aztecas, los mayas y otras tribus en todo el país. Originalmente puede haber habido más de 200 raíces en lenguas nativas. En 1889, Antonio García Cubas estimó que el 38% de mexicanos habla una lengua indígena,
menos que el 60%, que habla una lengua indígena en 1820. Para el fin del siglo XX, esta cifra había caído hasta el 6%. En la historia de México, después de la conquista española, los líderes espirituales hablaban de latín, de modo que el latín fue una asignatura obligatoria en las escuelas que se establecieron en aquella época, así que usted puede encontrar algunos términos latinos incluidos en los registros de la Iglesia. La fonética española puede afectar la forma de los nombres que aparecen en los registros genealógicos. Por ejemplo, los nombres de sus ancestros pueden variar de un registro a otro en español. En los primeros registros, un gran número de palabras indígenas, especialmente de nombres y de lugares, fueron absorbidos por la lengua española. Muchos de ellos fueron modificados para hacerlos más pronunciables para los conquistadores españoles. Aunque existen registros escritos de cientos de lenguas y dialectos nativos, muy pocos sobrevivieron a la conquista europea. De ellos el idioma náhuatl hablado por los aztecas de la región de la meseta es el predominante, seguido por los mayas del Yucatán y la península del norte de América Central. Los idiomas zapoteco, mixteco y otomí le siguen en importancia. Ahora un poco de la historia sobre el lugar donde estos pueblos indígenas habitan. La Huasteca contaba entonces con la presencia de varios pueblos indígenas, como lo son los huastecos, los nahuas, los pames, los totonacos, chichimecas y tepehuas. Su presencia respondía a diferentes procesos migratorios y a las etapas de expansión de los imperios aztecas, teotihuacanos y olmecas. La Huasteca tuvo influencia de las culturas tolteca y chichimeca, esto durante el siglo XII, y además probablemente migraciones de grupos de la cultura nahua en el siglo XIII. En la época de Moctezuma I, una parte de este territorio fue conquistada y sometida al Imperio Mexica. Este dominio continuó hasta el año de 1506. Al momento de la conquista, el territorio de los huastecos estaba dividido en señoríos independientes entre sí, sin autoridad centralizada. En los primeros años del siglo XVI, los señoríos estaban sometidos al pago de tributos a los texcocanos, lo cual no modificaba las estructuras del gobierno huasteco. Se trataba de una región densamente poblada, cuyos asentamientos estaban cerca de las orillas de los ríos y en las serranías. En cada uno de los pueblos, los principales organizaban la producción y los más iguales trabajaban la tierra. En el año de 1519 llegaron a la Huasteca los primeros españoles, los cuales dejaron destacamentos que fueron exterminados por la resistencia huasteca en Pánuco. Hasta 1525 los españoles lograron establecerse y comenzaron una violenta colonización mediante guarniciones, lo que provocó un fuerte descenso de la población. Se vendían a los huastecos en calidad de esclavos a cambio de ganado vacuno. Tal política dio inicio a las encomiendas. Así, se estableció un corredor ganadero de bovinos en la planicie y la población indígena se centró en las serranías. Posteriormente se estableció un equilibrio social entre españoles e indígenas. Las dos sociedades subsistían una al lado de la otra, con sus leyes y su forma de vida sin mezclarse y sin tener gran conflicto. Esta región huasteca, aislada de los caminos comerciales de la época colonial, limitó su economía a los latifundios y a la economía autarquística de las comunidades indígenas. La intervención francesa fue apoyada por muchos indígenas que vinieron en el imperio de una forma de desmantelar el sistema opresor. Hacia finales del siglo XVI, aumentó la presión de los latifundistas mestizos sobre las comunidades indígenas con el fin de acrecentar su territorio, mediante la cesión o la renta del mismo. El despojo de tierras se aceleró a causa de las leyes de desamortización que suprimían la propiedad comunal. Estas leyes afectaron la propiedad indígena y la propiedad de los condueñazgos, forma local de latifundio en el que eran copropietarios todos los herederos del dominio, y las comunidades indígenas perdieron en gran medida el control de su territorio.
La revolución de 1910 en la región huasteca fue un asunto de rivalidad entre grupos caciques que obligaban a los indígenas a combatir por ellos. La revolución tuvo carácter conservador. Esta no modificó las estructuras agrarias hasta los años 30. Las comunidades indígenas recuperaron unas tierras y ejidos, en tanto los mestizos conservaron la planicie y los valles. La gastronomía del estado de San Luis Potosí. En este estado, una de las comidas más características son las enchiladas potosinas. La base de su cocina parte de una gran variedad de platillos originarios de las regiones aledañas. La gastronomía en el estado de San Luis Potosí es muy variada. Por ejemplo, se pueden elaborar platillos como lo son los nopales guisados con jitomate, cebolla, cilantro, vinagre o aceite. También se puede preparar el queso de tuna, que se hace con el jugo de la tuna cardona. El colonche es una bebida alcohólica que se resulta de la fermentación de la tuna cardonada. También es de costumbre consumir o preparar el aguamiel, que es un producto natural que se forma dentro del maguey. Y como ya dije anteriormente, las enchiladas potosinas. Existen diferentes platillos y dependiendo de la zona se van a presentar con mayor frecuencia. Uno de los platillos por los que se identifica este estado es el zacahuil. El zacahuil es un gran tamal que puede medir hasta 2 metros. Este está hecho con masa de maíz quebrado y enchilado y se rellena con carne de puerco. Se cuece en un horno de leña envuelto con hojas de plátano. Otro platillo similar a este es el bolim, pero este está relleno de carne de pollo o de guajolote. Por lo mismo, su tamaño va a ser mucho más pequeño. Otro platillo muy apreciado por los habitantes de este estado es la cecina. La cecina es prácticamente carne de res o de puerco salada y secada al sol. Se adoba con chile ancho o de cascabel y con jugo de naranja agria. El palmito es otro platillo, que es el corazón de cierta palma, que una vez cocido adquiere una suave consistencia. Se sirve como platillo de entrada, ensalada o cóctel. En este estado también se consumen algunas especies menores o no tan conocidas, como lo son el conejo y la liebre, pues la carne de estos animales es más barata que la de res o la de cerdo. El conejo se puede preparar de una manera diferente. Se le puede poner pulque en amarillo o con una salsa roja a base de chile colorado, mientras que la liebre se prepara con pepián, ya que de esta forma mejora el sabor. En la Huasteca se consume también la carne de víbora de cascabel, asada o seca. Ahora hablaremos de la vestimenta de los pueblos indígenas pertenecientes al estado de San Luis Potosí. En este caso son los huastecos, y su traje tradicional indígena es el siguiente. Las huastecas llevan un enredo que les llega pocos centímetros debajo de la rodilla. Este enredo está hecho de manta blanca o de tela negra y liso atrás. Al frente tiene 4 tablones. El enredo está sostenido por una faja hecha en fábrica con rayas jaspeadas, rojas y azules, y lleva un fleco trenzado en ambos extremos. La blusa o saco suelto es de percal floreado o de articela rosa o azul. Tiene manga abullonada, cuello alto y pechera tableada. Termina en la cintura con un olán o faldilla suelta que cubre la faja. Arriba de la blusa llevan un quecmel de forma algodón blanca enteramente cubierta de bordados de estambre con un punto de cruz. El quecmel tiene un fleco de lana aparte y unido a la tela con cadeneta, en los mismos colores de los dibujos que son el anaranjado, el rosa, el morado y el verde. Alrededor del escote, el quecmel, hay un borde de picos que tiene forma de rayos. Está labrado con estambre de colores en punto al pasado y lleva los picos volteados hacia arriba. Las mujeres llevan colgada del hombro una bolsita alargada de manta blanca, sin fleco y bordada con los mismos motivos del quecmel. Su tocado deriva del peinado prehispánico, en el presente el petop, que es una corona hecha con madejas de estambre sobrepuestas que las mujeres aumentan por medio de armazón de bejuco. El pelo se divide en 2, cruza la nuca sobre el petop para formar un aspa, pasa otra vez alrededor del aro sobre las orejas y acaba sobre la frente en otra cruz. Esto forma 6 rombos de pelo que dejan ver el anaranjado, el morado, el rosa y el verde de los estambres delgados. Arriba de este peinado las mujeres ponen un pañuelo de articela, ensartando una de las puntas del estambre exactamente en el centro de la cabeza y dejándolo caer por detrás.
Los huastecos son un pueblo indígena descendiente de los mayas. Ellos habitan en los estados mexicanos de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, en una región que en México hoy es conocida como la Huasteca. Los huastecos actuales son descendientes de los portadores de la cultura huasteca precolombina, y desde la época anterior a la llegada de los españoles, comparte su territorio étnico con otros grupos, especialmente con los nahuas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, calculaba que en el año de 1995 vivían en México aproximadamente 200.000 integrantes de este grupo étnico. El nombre huasteco se deriva del vocablo náhuatl, Cuextal, que tiene dos posibles aceptaciones. De parte de Cuachaclotl, significa caracol pequeño o caracolillo, o de Huaxtli, que significa guaje, la cual es una pequeña leguminosa. Hablando de este pueblo, Fray Bernardino de Sahagún dice: el nombre de todos estos tomase de la provincia que llaman Cuextlán, donde los que están poblados se llaman cuextecas.